Bienvenidos a Consalud Televisión. Hoy vamos a hablar de una enfermedad hemorrágica hereditaria que no es del todo conocida, la von Willebrand, que afecta entre el 0,6 y el 1,3% de la población mundial. Para ello tenemos con nosotros a Laura Quintas Lorenzo, vicepresidenta de la Federación Española de Hemofilia y paciente con Willebrand tipo 3. También tenemos a María Teresa Álvarez Román, jefa de sección de trombosis y hemostasia del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia. Y por último, a Tatiana Costa Rodríguez, facultativa especialista del área en ginecología y obstetricia del Complejo Asistencial de Salamanca, profesora asociada de la Universidad de Salamanca, graduada en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista vía MIR en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y doctora cum laude por la Universidad de Salamanca. Bienvenidas todas, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Lo primero de todo será conocer esta enfermedad, ¿no? Que es principalmente por los síntomas que tiene, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas? No sé quién, si quiere... Maite. Vale. Maite. Pues la enfermedad cursa con lo que nosotros llamamos sintomatología de sangrado mucocutáneo, ¿no? Que es fundamentalmente pues, hematomas y luego sangrado pues, a nivel de la cavidad oral, también el sangrado nasal, es muy frecuente las epístasis. Y luego tiene fundamentalmente en las mujeres un problema importante con los sangrados menstruales, ¿no? Cuando llega la menarquia, y luego con otros problemas que tienen desde el punto de vista ginecológico, más incidencia de endometriosis, más incidencia de rotura de folículos hemorrágicos. Entonces, fundamentalmente los pacientes tienen sangrados con los hematomas, sangrados en la cavidad oral y sangrados a nivel de todas las mucosas. ¿Y todo esto como paciente cómo os afecta en el día a día? Pues como no lo ha dicho Maite, pero es una enfermedad congénita, con lo cual en mi caso, al ser una tipología grave, se me diagnosticó de bebé. Y te vas acostumbrando a vivir con ello. Quizás lo más molesto, una vez controlas las hemorragias severas con el tratamiento adecuado, pues las epístasis y los sangrados mucocutáneos son muy molestos porque a veces no son fáciles de controlar. En este sentido, al ser una enfermedad hereditaria, ahora mismo el diagnóstico es bastante precoz, ¿no? O depende, ¿cómo es el diagnóstico? Pues depende, en los tipo 3, ¿no? En las formas más graves de la enfermedad, como decía Laura, sí que el diagnóstico suele ser precoz porque suelen tener sintomatología hemorrágica grave en los primeros años de vida, pero en el tipo 1, que es el más frecuente, que son las formas leves de la enfermedad, todavía hay mucho infradiagnóstico, incluso en nuestro país, ¿no? Hay mucho infradiagnóstico porque son pacientes que, además en la familia, están acostumbrados a que todos tienen hematomas y lo ven como normal, o que tienen las reglas muy abundantes y lo ven como normal. Y otras veces los diagnosticamos en los preoperatorios, un tiempo de los tiempos que piden en la coagulación, en la analítica que pide el anestesista, queda alterada. Y ahí, afortunadamente ahora hay consultas de preanestesia para evaluar el riesgo quirúrgico del paciente, entre ellos que tenga una buena coagulación, una buena hemostasia, y ahí muchas veces nos derivan al paciente. Son pacientes que hace años posiblemente se someterían a una transfusión en el contexto de la cirugía, de la intervención que se está realizando, porque se pondrían a sangrar, y ahora afortunadamente con las consultas de preanestesia y la derivación a hematología pues estamos más alerta de aquel paciente que tiene algún dato incorrecto en el preoperatorio, hacer un estudio más profundo. Pero a pesar de todo esto hay mucho infradiagnóstico. De hecho, por ejemplo, en ginecología hay muchas pacientes con sangrados menstruales abundantes, y si no hay una buena conexión entre el equipo de ginecología y el equipo de hematología, no lo derivan y esas pacientes se quedan ahí. El problema es que mucha mujer toma los sangrados menstruales abundantes como algo normal. El sangrar mucho ha sido aceptado por la población y no es algo normal. Hablamos normalmente de más de 80 mililitros en la práctica diaria, que es un sangrado que te incomoda, es muy difícil de medir.
Hay muchos grupos españoles que trabajan en encuestas para poder definir estos 80 mililitros, pues el número de compresas o el número de copas. Entonces, lo primero es concienciar. El sangrado menstrual abundante no es normal, sobre todo en población joven, entre un 20 y un 40% puede esconder cualquier enfermedad hemofílica o otras parecidas. Incluso de estas de las que vemos, casi el 50% son por Willebrand. Entonces, si sangras abundantemente, pregunta. Y también hacia los médicos de cabecera y hacia las matronas, ¿no? Es algo que tenemos que tener en la cabeza. Claro, de ahí la importancia del abordaje multidisciplinar, ¿no? Y de la formación de distintos profesionales, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está la situación en España? Tengo la gran suerte de que trabajamos en Salamanca muy de la mano de hematología. Entonces nosotros tenemos un protocolo conjunto donde evaluamos a los sangrados menstruales abundantes, se le hace test diagnósticos de coagulopatías y los tratamos de manera conjunta. Nos viene fenomenal porque muchas veces la primera línea que utilizamos de anticonceptivos no es suficiente para este tipo de pacientes que tienen estas patologías. Entonces poder apoyarnos en ellos, en otros tratamientos como la desmopresinal, ayuda mucho y hace que la calidad de vida de todas estas mujeres mejore considerablemente. Sí, yo creo que los equipos multidisciplinares, fundamentalmente, bueno, con ginecología nosotros tenemos protocolos, pero también, por ejemplo, a nivel de la población pediátrica, bueno, pues estos sangrados, las epístasis que justo decía Laura, es verdad que son muy molestas y bueno, y que muchas veces hemos tenido, bueno, pues problemas graves con ese sangrado nasal. Pues nosotros tenemos también protocolos con los otorrinos y hacer, bueno, pues un equipo multidisciplinar, tener protocolos, bueno, pues con aquellos especialistas que van a acudir estos pacientes. A lo mejor el médico de primaria lo va a derivar directamente al otorrino, directamente al ginecólogo, y tener protocolos con ellos y tener alertas en que, bueno, pues que piensen que puede tener algo hematológico si no se justifica por el sangrado a nivel local, pues ayuda mucho, ¿no? Y luego en los protocolos, como decía Tatiana, en los protocolos de abordaje terapéutico también nosotros trabajamos siempre bueno, pues con las mismas ginecólogas, tanto en los problemas ginecológicos como los problemas obstétricos. Entonces, bueno, pues ellas conocen perfectamente el protocolo de pedir una dosificación si la paciente es gestante a la 21 semana, para ver la estrategia de parto entre los dos, o todos los escalones que decía para control de la menorragia, ¿no? Pues primero ellos ponen estrógenos, anovulatorios, luego nosotros, bueno, pues si no es suficiente, pues ponemos otras medidas farmacológicas también. Y yo creo que, bueno, pues trabajar en equipo pues es una suerte, ¿no? Y para el paciente, bueno, pues le facilita todo mucho que sea un tratamiento integrado, ¿no? Entre todos. En este sentido, aparte de un tratamiento integrado, supongo que es necesario a lo mejor más formación en especialidades como farmacia, que al final son los que detectarán más fácilmente, o bueno, en ginecología también, a los pacientes que presentan estos tipos de hemorragias, ¿no? En ese sentido, en España necesitaríamos más formación de estos profesionales. Sí. Yo creo que sí. Estamos en unos hospitales muy concretos que tienen, o sea, que se trabaja de forma multidisciplinar, pero quizá en otros no es así, ¿no? Un 20% de los tipo 1 de von Willebrand, la única manifestación que tienen a lo largo de su vida es un sangrado menstrual abundante. Supongo porque es que es muy fácil y es lo mismo, concienciar de que no es normal. Si partimos de esa base, luego lo demás va a ir rodado. Los propios pacientes, ¿cómo notáis esa relación con los profesionales, la falta de formación que puede haber en algunos, el abordaje integral que hay en otros hospitales? Yo creo que ellas lo han descrito perfectamente. El problema es que en España existen 17 comunidades autónomas con 17 sistemas de salud diferentes, y entonces tenemos centros que efectivamente son referentes y trabajan de forma multidisciplinar, lo cual nos ayuda como pacientes a un rápido acceso a diagnóstico y tratamiento y a un buen seguimiento, pero otros muchos hospitales más pequeños o que no trabajan de esa misma forma nos cuesta mucho más. Primero, acceder a un diagnóstico, que haya esa sospecha, no solo por parte del paciente de uy, estoy sangrando mucho, esto no es normal, sino que muchas veces acuden pues al médico de atención primaria o incluso a ginecología y nadie sospecha que una mujer que sangra en exceso tenga un problema de coagulación, lo cual es muy curioso, pero es habitual. Y entonces, por eso mismo, hacemos desde FEDEMO y sus asociaciones campañas de concienciación, porque necesitamos que no solo los pacientes sepan que pueden tener un problema hemorrágico, sino que los profesionales sanitarios
lo tengan en cuenta y empiecen a diagnosticar y a trabajar de forma coordinada. A nivel de tratamiento, ¿cómo ha mejorado el abordaje de los pacientes y cómo es ahora mismo la calidad de vida de estos pacientes, sobre todo del tipo 3, que es la más severa? Bueno, pues ha avanzado muchísimo, ¿eh? Yo, justo como tenemos una ginecóloga aquí, yo me acuerdo que muchas veces cuando yo empecé a trabajar, bueno, pues estas pacientes desafortunadamente acaban con una histerectomía, que ahora es una cosa que nosotros, bueno, la histerectomía ni por asomo nos lo planteamos, ¿no? Pero preservamos mucho, bueno, pues el deseo genésico de la paciente, o sea, ha cambiado por completo, y eso ha cambiado, yo creo que también por los tratamientos que tenemos, ¿no? Tenemos tratamientos ahora mismo concentrados que nos permiten hacer una profilaxis. El tema de la profilaxis en Willebrand es una cosa que, bueno, a partir de las guías, la publicación de las guías en 2021, ya está todo el mundo como más concienciado. Nosotros llevamos haciendo profilaxis en el centro desde hace muchos años, pero bueno, pues la profilaxis es una opción para los pacientes tipo 3 y algún paciente con fenotipo hemorrágico grave de tipo 2, que ha cambiado por completo el curso de la enfermedad. Y luego tenemos tratamientos eficaces y seguros para hacer cirugías en estos pacientes de una forma segura y para tratar los episodios hemorrágicos. Entonces, bueno, el arsenal terapéutico que tenemos ahora, bueno, pues es muy amplio y te permite un tratamiento, bueno, pues muy adecuado de los pacientes. No sé si queréis añadir algo más, a lo mejor en la calidad de vida, ¿no? Que es Yo creo que que preguntabas antes en qué afecta este tipo de enfermedad y en realidad lo ha resumido perfectamente Maite. Hace años, no tantos, nos afectaba mucho más porque cada vez que tenías un sangrado tenías que acudir al hospital a ponerte tratamiento, si había tratamiento en esos momentos. O la primera opción era siempre algo muy radical. Actualmente no solo tenemos acceso a profilaxis en los casos que están indicados, sino que además sí que tenemos un mayor acceso a tratamientos, lo que dice ella, eficaces y seguros. Sí que es verdad que el nivel de acceso difiere en función de la parte del país donde vives, pero por norma general no suele haber demasiados problemas en el caso de von Willebrand. Sí. De otras coagulopatías es diferente, pero creo que eso sí nos ha ayudado a tener una vida mucho más cómoda y a poder manejar nuestras hemorragias pues desde casa, en realidad, que al final ayuda. hemos dado algunas pinceladas de lo que es posible mejorar, ¿no? O que a lo mejor hay que mejorar, pero en general, ¿qué reivindicaciones tenéis los pacientes de von Willebrand? Pues en general, quizás por una parte a los pacientes, es decir, aquellas personas que no tienen muy claro si tienen una coagulopatía o si tienen un von Willebrand, qué tipo de von Willebrand tiene, porque eso sucede mucho, y que sepan que hay tratamientos y que pueden acceder a ellos, porque sí que es verdad que siempre se habla de hemofilia y casi nunca de von Willebrand hasta ahora, y tenemos como que estamos pacientes de segunda, por decirlo así, y a los profesionales sanitarios que piensen en que esos pacientes también tienen derecho a tener un buen tratamiento. Una epistosis puede parecer una cosa menor, pero no lo es. Tener una regla abundante no es una cosa menor. Que no puedas salir de tu casa en 3 días porque estás sangrando demasiado y no puedes ir al colegio o al instituto o a trabajar, es un problema serio y que hoy en día se puede abordar correctamente. En ese sentido, sí, Tati. Al final es concienciar del diagnóstico, de que este sangrado no es normal, hay que hacer algo. Lo decía perfectamente. Al final tienes una paciente que está sangrando, le impide su vida normal, su vida sexual, su vida laboral. Y se dicen que hay más de 2 millones de dólares al año en bajas en Estados Unidos solo por esta enfermedad y los sangrados menstruales abundantes. Entonces, para mí es concienciar. Existe la enfermedad, hay tratamiento y podemos mejorar la calidad de vida, y todos los profesionales del ámbito sanitario tenemos que estar pendientes de ellos. Que eso sería lo principal, ¿no? Las mejoras que están por venir, y tanto por parte de los pacientes, a lo mejor para visibilizar, y por parte de los profesionales para formarse entre ellos y animar al diagnóstico, ¿no? Sí, yo creo que bueno, lo han resumido perfectamente, ¿no? Yo creo que la calidad de vida de estos pacientes, si no se tratan bien, lo decía Laura y es verdad, ¿no? Es un drama cuando una niña con von Willebrand tiene la menarquia y tiene que faltar
3 o 4 días al colegio, muchas veces más tiempo, porque habitual. claro, de manera habitual eso la discrimina mucho con sus compañeros, es un drama, ¿no? Que esa niña la deriven a hematología o la deriven a ginecología y ginecología a hematología, y entre los dos consensuar un tratamiento para que pueda hacer su vida normal en una edad tan mala, ¿no? de esa mujer, pues es fundamental, ¿no? Yo creo que a nivel español, yo creo que somos afortunados tanto por los métodos diagnósticos, ¿no? El año pasado hacíamos bueno, pues una encuesta a ver cómo cambiaron las guías y fueron mucho más exigentes las guías a la hora de hacer el diagnóstico. Hicimos una encuesta a ver cómo estaban los hospitales de nuestro país, y los hospitales de nuestro país están diagnosticando con las técnicas que recomiendan las guías y con técnicas muy punteras, o sea que yo creo que el problema quizá sea la derivación de esos pacientes. Tenemos también en casi todos los hospitales o en todos fármacos muy seguros, muy eficaces, que permiten que la calidad del paciente con Willebrand sea buena, y lo importante yo creo es, para mí el gran problema sería el infradiagnóstico, esos pacientes que se quedan por ahí pululando y al final sangran en un quirófano o están sufriendo toda la vida con reglas abundantes y consideran que es normal, ¿no? El infradiagnóstico, y que los deriven, ¿no? Para poder hacer un buen manejo. Unido a eso, que exista registro de este tipo de pacientes, porque sí que es verdad que al final no sabemos realmente cuál es la incidencia, porque no se están diagnosticando adecuadamente ni registrando, salvo en cada hospital sus pacientes. Sí. Eso sí. Ahí, bueno, está el PCM, ¿no? Que sí que tenemos una aproximación, pero es verdad que un registro con más datos estaría Claro, muy bien. el registro más o menos, aunque sea una aproximación de cuántos estaríamos hablando, y de esta manera podríamos calcular el porcentaje de infradiagnóstico que habría en Es España. un 1% en la población, y exactamente no sabemos el número de pacientes que hay registrados en España, pero bueno, hay un registro ya dentro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia que va a intentar recoger todos los pacientes con coagulopatías congénitas, y hay un registro justo para el perfil clínico molecular de estos pacientes, pero o sea, tiene la incidencia de los centros que han ido derivando muestras y datos, y no es una incidencia muy global, pero yo creo que esto se va a solventar, esperemos que en el próximo año. Pues muchísimas gracias por estar aquí y visibilizar un poco más esta patología que al final pues es muy desconocida, y a ver si se soluciona el infradiagnóstico de von Willebrand. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. A ti.